tener capas, ¿no? En un nervio. Nos tenemos que proyectar imaginando un nervio, ¿no? Y las capas desde lo más interno hacia afuera, ¿no? Las fibras nerviosas van a estar cubiertas, ¿no? Por un endoneuro, por un epineuro, y la capa final externa es el epineuro. Entonces, cuando nosotros vamos a tener una sección medular, una lesión medular, de acuerdo a al compromiso de estas capas, vamos a ver la severidad, ¿ya? Las células de Schwann, ¿no? Son las que van a producir la mielina, que es aquella sustancia que va a actuar como aislante eléctrico, que va a facilitar la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Entonces, acá tenemos las fibras. Preguntas de examen, le pueden decir a ustedes qué fibra transmite la información de dolor agudo, ¿no? Ese dolor agudo es aquel dolor en el cual ustedes tienen que tener una respuesta rápida de retiro. Por ejemplo, están prendiendo una vela y la cera caliente pues les cae en el dedo, se queman, ¿no es cierto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hay un impulso nervioso rápido, que es el retiro del segmento que se está dañando, ¿no? ¿Por qué? Porque esa información de dolor fue transmitida hacia nuestro cerebro para que éste ordene el retiro. Entonces, esa información en milisegundos, ¿no? Es transmitida por las fibras A delta. Las fibras A delta son aquellas que van a transmitir la información de dolor agudo, ¿no? A una velocidad de 30 a 70 metros por segundo. Es la fibra, perdón, 70 a 120, la fibra de 30 metros por segundo es la fibra beta. La fibra, la delta, va a transmitir a una velocidad de 12 a 30 metros por segundo, ¿no? Y va a transmitir la información de dolor, ¿no? De frío. Entonces, en rehabilitación vamos a utilizar o vamos a hacer mención más a dos fibras. Las fibras A delta, que son las que transmiten la información del impulso nervioso de forma rápida, y la fibra C. La fibra C son aquellas que van a transmitir información de dolor crónico. Ya, dolor crónico. Ya, el dolor crónico es el dolor, por ejemplo, de un dolor neuropático, ¿no? El dolor del paciente diabético, ese dolor se transmite por las fibras no mielínicas y es un dolor constante. Ese dolor no es un dolor de retiro inmediato, es un dolor con el cual el paciente despierta y se acuesta, ¿ya? O sea, es un dolor que está permanente. Ese dolor sordo, ese dolor que incomoda todo el día, ese es transmitido por la fibra C. Entonces, cuando tenemos un daño del nervio, ¿no? Ya sea por un traumatismo, por un efecto compresivo, ¿no? Este va a alterar la conducción del impulso nervioso de acuerdo a la severidad de este daño, ¿no? En el cual puede estar comprometido el axón, la vaina de mielina, ¿no? Y estos van a producir una degeneración valeriana, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos daños, vamos a tener la repercusión en nuestros pacientes. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? Por ejemplo, en una parálisis facial, vamos a ver pacientes que nosotros empezamos el tratamiento, ¿no? Y al mes ya recuperó toda la funcionalidad, ya la función motora está ok. Pero tenemos pacientes que pasan 3 meses, 6 meses, ha recuperado en algo, pero sigue la simetría facial. Y hay pacientes en los que pasa un año y quedó tal cual como lo encontramos al inicio de la terapia. No ha habido respuesta. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? ¿Qué tipo de daño ha tenido, no? Entonces, para poder determinar qué daño ha tenido, tenemos que saber estos 3 tipos de daño que va a tener el nervio. La neuropraxia, que es el daño más leve, es ese daño que va a durar horas nada más y probablemente en 24 horas se resolvió el problema. Cuando tenemos una neuropraxia, por ejemplo, nos dormimos con los brazos en la cabeza, ¿no? Hemos aplastado toda la noche y cuando nos despertamos estamos con adormecimiento, pero un adormecimiento que pasa 1 hora, 2 horas y no se pasa, no se soluciona. Entonces, nosotros nos asustamos porque decimos, uy, ¿qué pasó? Ya se dañó nuestro nervio, ¿no? Pero van pasando las horas
¿no? Vamos activando, vamos dándole movimiento, estimulación sensitiva, ¿no? Y esto va disminuyendo y en 24 horas se solucionó, ¿no? Entonces, este daño leve consiste en el deslizamiento de la mielina sobre el axón, o sea, es un daño muy suave, ¿ya? Pero se va a recuperar en su totalidad, ¿ya? Todos los segmentos como el axoplasma, las células de Schwann están intactas. Solo ha habido un efecto de presión o compresión, ¿no? Pero se va recuperando en el transcurso de las horas. Entonces, la neuropraxia es el daño de nervio más leve que tenemos. Luego viene la axonomnesis. En la axonomnesis ya va a haber daño a nivel del axón, ¿no? Va a haber un proceso de desmielinización, pero permanece todavía intacto el tejido conectivo y las células de Schwann. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, si tengo una parálisis facial, ¿no? Que está recibiendo tratamiento y nosotros notamos que está recuperando la función, ¿no? Está viendo una buena respuesta. Está demorando, pero hay una buena respuesta. Entonces, probablemente ese paciente tenga una lesión de axonomnesis. Entonces, ¿qué cosa vamos a pedir para corroborar qué tipo de lesión tiene el paciente? Es una electromiografía. ¿Y cuándo debo pedir yo la electromiografía? Nunca se pide en la etapa aguda, ¿ya? Porque si yo pido una electromiografía en una parálisis facial que recién se está instalando, por ejemplo, en el día 2, 3, me va a salir, o sea, una electromiografía catastrófica. ¿Por qué? Porque estás evaluando un nervio que está inflamado. Entonces probablemente me salga pues como si fuera una neuromesis o de repente me va a salir como si fuera una neuropraxia, ¿no? Porque está inflamado, no te va a dar un resultado real. Entonces se espera que pase por lo menos 3 semanas, o sea, 21 días, para recién poder solicitar una electromiografía. Mientras tanto, vamos haciendo el proceso de rehabilitación. Entonces, ocurrido un daño de nervio, de cualquier nervio, no debemos tomar una electromiografía de forma inmediata. Tenemos que esperar que enfríe un poquito la lesión, ¿no? Aproximadamente 3 semanas, y de ahí recién pedimos la electromiografía. Entonces, la electromiografía nos va a permitir discernir entre si es una neuropraxia, una axonomnesis o una neuromesis, ¿ya? En la axonomnesis también van a haber 3 grados, leve, moderado y severo, ¿no? Entonces, hay un daño parcial y el paciente va a recuperar bastante la función, pero, por ejemplo, en una axonomnesis leve, el paciente demora en recuperar, pero recupera. En una moderada probablemente van a quedar secuelas porque ya ha habido desgarro de fibras. Y en una severa, ¿no? Va a haber mayor secuela, ¿no? Va a haber, ¿cómo le podemos? Complicaciones, ¿no? O sea, ha avanzado bastante la recuperación, pero deja mucha secuela. Y la neuromesis es la sección del nervio, o sea, el peor daño de un nervio que podemos tener, ¿ya? Entonces, en una neuromesis es aquella lesión que de repente la lesión del nervio facial lo tuvo, pero por un arma blanca, ¿no? O sea, sección completa de nervio y definitivamente, pues lo que podamos trabajar en ese nervio, de repente va a ser algo circundante, ¿no? Para ir disminuyendo el dolor, poder activar la sensibilidad, pero porque las otras fibras nerviosas lo van a, van a asumir, pero ese nervio va a haber casi nula recuperación, ¿ya? Entonces, estos casi siempre van a preguntarles en el examen, les van a poner con casos clínicos, ¿no? La neuropraxia es un problema que se soluciona en cuestión de horas, nada más, a lo mucho 24 horas y ya se solucionó. La axonomnesis va a demorar más tiempo, pero recupera. Si es una axonomnesis leve casi en su totalidad, una moderada, recuperación promedio, y una severa siempre va a dejar secuelas. Una neuromesis es la lesión completa de nervio en la cual mm, evolución favorable del mismo nervio no lo va a haber, pero sí podemos trabajar la rehabilitación para que los nervios circundantes puedan asumir la función de este nerviecito.
¿Ya? Entonces acá está la clasificación que les mencionaba, una neuropraxia, la lesión más leve, axonamnesis, va a haber 3 grados, ¿no? La axonamnesis se recupera, pero puede dejar secuelas. Y la neuronmesis es la lesión completa de nervios, esa sí o sí va a dejar secuela. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una lesión de nervio periférico? Casi siempre es por el examen físico, ¿no? A nosotros nos vienen pacientes, por ejemplo, operados. Les comentaba en las clases prácticas, nosotros vemos bastante paciente traumatológico. Entonces, viene el paciente con su cabestrillo, nos comenta que le han operado pues de una fractura de tercio medio de húmero, ¿no? Pero yo le veo la mano, le veo péndula, o sea, caída, ¿no? Totalmente caída, y me llama la atención, porque por más que esté inmovilizado, pues, eh, por una lesión en el húmero, no justifica que la mano esté caída, péndula, con cambio de coloración, medio marmórea, ¿no? Entonces, lo primero que vas a pedir ahí es pedirle al paciente así inmovilizado que mueva los dedos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Movimiento de los dedos, ¿qué raíz nerviosa era? El flexor de dedos, ¿se acuerdan? Lo vimos en lesión medular. ¿Qué fibra hace este movimiento? ¿Qué raíz, perdón? A ver, chicos, ¿qué raíz hace esto? Chicos, ¿me escuchan? Jóvenes, ¿están ahí? Sí, me escucho, doctora. ¿Sí? Perdón, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, doctora. Ya, ¿se acuerdan? En lesión medular habíamos dicho C5, flexor de codo, C6, extensión de muñeca, C7, extensión de codo, C8, ¿qué hacía? Flexor de dedos. Entonces, el flexor de dedos, ¿qué nervio lo va a hacer? ¿Se acuerdan qué nervios hacen este movimiento? Los 3 primeros dedos se encarga ¿qué nervio? El mediano. Y los 2 últimos, el cubital. Entonces, si yo le pido que haga esto, yo estoy evaluando ya raíz C8. Si le pido que separe el quinto dedo, pidiendo que estoy evaluando ya el T1. Entonces, ¿qué nervios tienen las raíces C8 y T1? Acá es el nervio mediano y el cubital tienen raíces C8 y T1, ¿ya? Entonces, si el paciente me logra hacer esto, ya yo descarto que tenga lesión de nervio mediano o de nervio cubital. Pero me dice que la fractura fue tercio medio del húmero. Por ubicación, fractura de tercio medio de húmero es el recorrido del nervio radial. Entonces, ¿qué cosa le voy a pedir al paciente que haga? Voy a pedirle, a ver, levante la mano, quiero que me haga esto, ¿no? Y el paciente no lo puede hacer. Entonces, ya no solo es una complicación de la operación de la fractura de húmero, sino también hay un compromiso de nervio porque no puede hacer la extensión de la muñeca. Entonces, probablemente haya daño de nervio radial. Descarto un daño de plexo braquial porque hay función de C8 y T1. Entonces, probablemente sea solo daño de nervio radial, y 1 por el recorrido y 2 por la función. Entonces, ¿qué voy a hacer una vez que ya me lo manden a rehabilitación? Espero que pase los 21 días, hay que pedir electromiografía, pero mientras tanto vamos trabajando la parte de la rehabilitación. Pero aquí, en un paciente en el que yo sospecho lesión de nervio periférico, ya la fractura pasa a un segundo plano. Mi prioridad es el nervio periférico porque el nervio periférico tiene un periodo de recuperación muy corto. Si ustedes se demoran en atenderlo, esa lesión va a quedar con mucha secuela. Tenemos que intervenirlo más pronto. Entonces acá me interesa más activar ese nervio radial, ¿no? O en todo caso, las fibras nerviosas periféricas o aledañas que puedan asumir la función de este nervio radial. Tenemos que despertar, trabajar la parte de la propiocepción rapidito para activar ese nervio, ¿ya? Entonces, la parte clínica, ¿no? Prima mucho,
pero el examen que nos va a corroborar el daño es la electromiografía más velocidad de conducción nerviosa. ¿Ya? Ese es dolor crónico transmitido por la fibra C, ¿no? O sea, dolor neuropático. Esta es la parálisis facial que les mencionaba. ¿Cuándo iniciamos la terapia física para una parálisis facial? Como les decía, ningún daño de nervio se toca desde un inicio. Tenemos que dejar que se instale por lo menos 10 días el daño para luego recién poder abordar la parálisis facial. Ya, pongamos, me inicia hoy día la parálisis facial y yo voy mañana frente al médico para empezar la terapia porque quiero evitar que avance mucho. No, porque es como un resfrío. Si es que ustedes, imagínense que ustedes estén resfriados y en su segundo día, cuando están con todo el dolor muscular generalizado, toda la rinorrea, los manden a correr 1 kilómetro, 2 kilómetros, ¿no? Van a terminar peor de lo que están, ¿no? Con más cansancio, fatiga. Es lo mismo, a una parálisis facial, a un músculo que está paralizado, no lo puedes mandar a hacer movimientos forzados porque lo vas a fatigar. Y peor, la parálisis facial puede comprometer al otro lado porque están haciendo compensaciones para poder cumplir la función que le estás obligando a hacer. Entonces, una parálisis facial no se debe tocar en terapia física hasta el día 10, por lo menos. Se tiene que dejar que enfríe un poquito la lesión, que desinflame un poquito ese nervio para recién empezar a hacer el tratamiento rehabilitador. Lo que sí podemos hacer desde un inicio es de repente trabajar la parte cervical, porque sabemos que la parte de los músculos en nuestro organismo están unidos. Todos somos cadenas musculares, ningún músculo está aislado ni separado de nadie. Entonces, si nosotros vamos relajando la parte cervical, esto va a ayudar a que esto también se relaje, pero no podemos tocar nada de los músculos faciales durante los primeros 10 días. Esa también es pregunta de examen. ¿Cuándo iniciamos el tratamiento rehabilitador en una parálisis facial? A partir del 10.º día. Algunos literaturas les ponen a partir de las semanas, a partir de los 7, 10 días, pero se tiene que dejar que enfríe un poco la lesión. La terapia no es inmediata. Entonces acá es un acápite muy importante para recordar que no debemos prescribir a los pacientes que mastiquen chicle, inflen globos apenas ocurrió la parálisis facial. Fatal, porque vas a fatigar a ese músculo, ¿ya? Entonces tenemos que dejar que pase el tiempo prudente para poder trabajar esto. Cuando hablamos de lesiones, pues, de plexos, ¿no? Como les decía, si vamos a hablar de los plexos a nivel del plexo a nivel del miembro superior, tenemos que saber mucho la parte clínica, qué nervios, qué raíces estoy buscando evaluar para ver también hacia arriba, desde dónde voy a buscar la lesión, ¿no? Como les decía, ¿no? C5, C6, ¿qué cosa hace el C5? Flexor de codo. Entonces, si es que estamos viendo que el paciente nada más flexiona codo, yo tengo que sospechar que está dañado desde C5, ¿no? Las raíces nerviosas desde C5. ¿Y qué ramas va a dar o qué nervios va a formar C5? ¿No? Ya sabemos que va a formar el nervio musculocutáneo, ¿no? Va a dar ramitas también para lo que es el nervio axilar. Entonces, ya nos vamos orientando. Por eso la parte de la evaluación física es muy importante porque nos permite proyectarnos a qué vamos a buscar hacia arriba, ¿no? Hacia el tronco. Bien, como le decía, el nervio radial. A ver, perdón. Nervio radial, ahí van a ver, casi siempre en una fractura de tercio medio de húmero tenemos que primero descartar una probable lesión de nervio radial. Así que cuando ustedes tengan un paciente traumatológico a nivel de tercio proximal de húmero, ¿no? Una fractura a nivel tercio proximal, descarten patología de nervio axilar. En una fractura a nivel de tercio medio, descarten patología de nervio radial. Una fractura a nivel de tercio distal de húmero, hay que descartar lesión de nervio cubital. ¿Ya? Y cuando tenemos pues lesiones en muñeca, ¿no? Nervio mediano. Entonces, ¿qué pedimos? Que haga una flexión dorsal de la mano y ahí vemos que si el paciente no lo puede hacer, ¿no? Está afectando la raíz, ¿no? C6, ¿no es cierto? Que forma parte del nervio radial. Nervio cubital, sabemos que su inervación va a ser los 2 últimos dedos, ¿no? Parte del cuarto
y toda la totalidad del quinto dedo. Entonces, este paciente pues no me va a completar la flexión de dedos o en todo caso tampoco me va a poder hacer la abducción del quinto dedo. ¿Ya? Probables puntos de lesión, toda la parte distal del húmero y el recorrido pues a nivel del codo, ¿no? Ahí vemos que el cuarto y quinto dedo, ¿no? Tienen dificultad para hacer la flexión de dedos y tampoco puede separar el quinto dedo del resto de la mano. Nervio mediano, ya sabemos pues, ¿no? Que van a haber signos. ¿Qué signos o qué maniobras vamos a hacer para descartar patología de nervio mediano? ¿No? El Fallen, ¿no? Fallen. Luego tenemos Tinel y Flick, ¿no? Y ya si queremos corroborar todo esto, el Fallen invertido. ¿Ya? Entonces, esas maniobras hay que hacerlas por 1 minuto y el paciente nos va a referir que tiene sensación de hormigueo o adormecimiento en la yema de los dedos. ¿Ya? Ahí está el Fallen, ¿no? Tinel. En miembro inferior, ¿cuáles son las patologías más frecuentes de nervios periféricos, no? La típica, pues, que vienen las lumbalgias con ciática, ¿no? Entonces, a veces el paciente nos pregunta o nos dice que su dolor está irradiado a miembro inferior. Nosotros tenemos que ver qué ramas o qué raíces forman el nervio ciático, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a ir buscando. Habíamos visto, pues, que cuál es el primer miotoma que evaluamos en miembro inferior, el L2, ¿no? Flexor de cadera, el L3 extensor de rodilla, el L4 flexión dorsal del pie, el L5 extensor de primer dedo, ¿no? Y el S1 flexor plantar. Entonces, ¿qué ramas forman el nervio ciático? Tiene principalmente desde L4, L5, S1, pero también tiene ramitas desde L2. Entonces el paciente va a tener dificultad, pues desde el momento que ustedes le hacen la maniobra de la SEGE, ¿se acuerdan la SEGE? Que es pedir al paciente en decúbito dorsal, levante la pierna, ¿no? Y sin flexionar rodilla, tiene que elevar la pierna por encima de los 30 grados. Si logra hacerlo sin ninguna molestia, esa es la SEGE negativo. Pero si apenas está levantando y no completa los 30 grados y le genera un dolor muy intenso a nivel de la zona lumbar, ese es un LASEGE positivo. O sea, quiere decir que están irritados las raíces L2, L3, L4, L5. ¿Ya? ¿Qué más pedimos al paciente? Le vamos a pedir que camine en punta de pies y en talones, porque allí estamos evaluando la raíz S1 y L4. Entonces, si el paciente lo logra hacer, definitivamente no es lesión de nervio ciático porque están indemnes esas raíces. Probablemente el daño sea a nivel del músculo piramidal, que está más o menos donde está el glúteo. Ahí hay un músculo piramidal que cuando está contracturado va a comprimir al nervio ciático y va a simular una ciatalgia. Parece que tuviera una ciática, pero no es realmente una ciática, solo es una presión, una compresión del músculo piramidal. Entonces, si me sale la SEGE negativo, Bragar negativo, Bragar es también igualito, elevar la pierna por encima de los 30 grados, pero con la punta del pie hacia arriba, ¿no? Con la punta del pie hacia arriba. Igualito si es que pasa los 30 grados con total tranquilidad, es Bragar negativo, pero si hay, al empezar a elevar, no completa los 30 grados y duele en la zona lumbar, ese es Bragar positivo. Entonces eso nos va a indicar de que el paciente, si es que todos esos signos nos salen positivos, tiene compromiso de nervio ciático, pero si nos sale negativo, no es lesión de nervio ciático, sino es que puede estar habiendo algún efecto compresivo en el trayecto. ¿Qué vamos a hacer acá? También, si queda duda diagnóstica, electromiografía. Y la electromiografía les va a salir normal, porque no hay daño de nervios, sino solo hay efectos compresivos por ahí que irritan al nervio, pero todavía no lo han dañado. Luego también tenemos el síndrome de túnel del tarso, ¿no? Que también a nivel del pie va a haber una sensación de hormigueo, así como el túnel del carpo en la mano,
¿no? Los pacientes sienten hormigueo en la planta de los pies, mucha molestia, porque también el nervio tibial se puede comprimir a nivel del maleolo interno, que es por donde va a dar la vueltita. El ciático popliteo externo o peroneo común se va a dañar sobre todo en aquellas fracturas proximales de peroné, en la cabecita del peroné, o sea, por debajo de la rodilla, en la cara externa. Si ocurre una fractura a este nivel, tenemos que descartar lesión de nervio ciático popliteo externo. ¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? De que viene a la consulta un paciente por una fractura, ¿no? Me dicen, he tenido una fractura, mi accidente de tránsito me generó una fractura tibio-peronea a nivel de tercio proximal, pero a la hora de evaluarlo yo le veo toda la pierna equimótica, todo desde la pantorrilla hacia arriba hasta el muslo, tercio medio, toda morada. Entonces, yo sé que ha habido un golpe toda esa zona, ¿no? Entonces, allá ahí está con su bota Walker. Muy bien, sácate la bota Walker. Un movimiento básico que le vamos a pedir para descartar lesión de este nervio. Levanta la punta del pie hacia arriba. No puedo. Ya, perfecto. Entonces, puede ser que por la rigidez articular, por la inmovilización no lo pueda hacer, pero ahora le vas a pedir ya, solo mueve los deditos. Mueve los deditos del pie. No lo puede hacer. Entonces, eso ya me va a ir orientando que probablemente hay una lesión del nervio periférico, ¿no? A ver, lleva la punta del pie hacia abajo. Tampoco. Le pregunto, ¿no? ¿No lo puedes hacer porque sientes que una masa te obstaculiza allí por la inflamación? ¿O no lo puedes hacer porque no te hace caso tu pie? Entonces el paciente le va a decir, no me hace caso. Yo siento que no me hace caso, ¿no? Entonces allí ya ustedes tienen que ir pensando en probable lesión de nervio periférico. Y además se va a acompañar de signos muy típicos, ¿no? De que van a ver la piel marmórea con cambio de coloración. La piel se vuelve muy brillosa, muy brillante, ¿no? Y la masa muscular empieza a hipotrofiarse, porque sabemos pues, que el nervio tiene función motora y sensitiva. O sea, no solo es que no sienta, sino también no está llevando la información a los músculos para que pueda activarse. Entonces, como ya no hay función motora, esos músculos empiezan a hipotrofiarse. Y es clara la diferencia entre un miembro y el otro, ¿no? Se nota la hipotrofia. Entonces van a haber signos clínicos que nos van orientando para poder descartar estos problemas. ¿Ve? Ahí está la fractura a nivel de tercio proximal de peroné, justo en la cabecita del peroné. Ahí da la vuelta el nervio peroneo común. ¿Ya? Entonces acá tenemos que trabajar, ¿no? La parte propioceptiva para poder activar las otras raíces nerviosas que están circundantes y puedan suplir en algo la función de estos nervios. Agentes físicos para el nervio, nosotros utilizamos la corriente analgésica para el dolor y la corriente estimulante para poder activar el nervio. El ultrasonido, ¿para qué es importante? Para desinflamar los tejidos circundantes que podrían estar comprimiendo el nervio o pueden estar inflamados por el mismo evento traumático que ha habido. Ya, terapia ocupacional, sabemos que es para mejorar la funcionalidad, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Aquí se está trabajando el fortalecimiento muscular con el Teraban, esa cinta. Esa cinta, de acuerdo al color, va a tener una resistencia en la cual nosotros tenemos que pedir al paciente que jale, que no regrese, jale, regrese, para trabajar lo que es fortalecimiento muscular. Si tenemos lesión de nervio periférico, sobre todo peroneo común, con caída de pie, ¿no? El paciente no. ¿Cuál es lo que vamos a ver en un paciente con lesión de nervio peroneo común? Que cuando él camina, como no le hace caso ese pie, la punta de pie cae, está caída, está péndulo, como la mano del nervio radial, ¿no? Así péndulo caído. Entonces el paciente camina y esto se puede torcer, se puede fracturar. Por eso se indica que utilicen su OTP, que es el de la lámina central, o en todo caso en las terapias se les hace adaptaciones, ¿no? Con dos pegas y unas bandas, ¿no? Fijas para poder ayudar a que ese pie no se esté cayendo todo el tiempo, sino que lo mantengamos en una postura de 90 grados.
Bien, entonces, preguntas de nervios periféricos, las típicas le van a preguntar los tipos de lesión. ¿Ya? Los tipos de lesión. ¿Cuáles les van a describir? Probablemente les describan, ¿no? Textualmente, esta lámina. A ver, vamos a ver dónde está. Ahí está. Probablemente les pongan a ustedes, hay discontinuidad del exoplasma, mielina, células de Schwann y tejido conectivo. O sea, discontinuidad, o sea, está roto. Todas las estructuras nerviosas están rotas. ¿Ya? Entonces, ¿eso a qué corresponde? A una neuromesis, porque es una sección total de nervio, ¿no? Teóricamente les van a poner probablemente así. O también les van a preguntar ¿cuál es el momento ideal para la toma de una electromiografía? ¿No? ¿Cuándo se va a pedir una electromiografía? A partir del día 21. ¿Tercera semana o a partir del día 21 de ocurrida la lesión? ¿Ya? ¿Qué más le pueden preguntar acá? Si estamos hablando de una parálisis facial, ¿cuándo se inicia el tratamiento rehabilitador? Alternativas al día siguiente de la lesión. Se debe esperar 7 a 10 días, ¿no? O les pueden poner en un mes, ¿no? Entonces ustedes ya saben que la parálisis facial no se toca por lo menos una semana o 10 días, ¿no? Em, ya, son probables preguntas de examen de nervios periféricos. Ahora vamos a ver la de amputados. Listo. Pueden visualizar, ¿verdad? ¿Cuál es la etiología más frecuente hoy en día? ¿No? La etiología más frecuente hoy en día es la etiología vascular, ¿no? Antes, en la época del terrorismo, era la etiología traumática, pero hoy en día, como ya no hay enfrentamientos bélicos, ¿no? Definitivamente la etiología más frecuente es la etiología traumática, ¿ya? Perdón, vascular, sobre todo en los pacientes adultos mayores. ¿Por qué? No hay en estos pacientes, pues la diabetes, el problema de la insuficiencia vascular, ¿no? Hoy en día está pues en boga. Entonces, la principal causa de amputación hoy en día es la etiología vascular, ¿ya? En los jóvenes sí, la mayoría de veces pues vamos a encontrar que la etiología es la traumática, porque ellos más se van a lesionar por accidentes de tránsito o cualquier tipo de accidente, pero enfermedades crónicas va a afectar más a los adultos mayores. Sobre los niveles de amputación, acá las preguntas, ¿no? Yo siempre suelo preguntar, en un paciente niño, ¿no? ¿Qué debemos de tomar como un criterio para poder definir el nivel de amputación? Debemos de preservar los cartílagos de crecimiento, ¿no? En todo paciente, sea adulto o niño, debemos de procurar que ese muñón sea lo más distal posible, ¿no? Para poder tener una buena fuerza de palanca. Pero esa elección de la zona más distal posible va a depender mucho de que los tejidos estén viables, de que estén en buenas condiciones, porque si mi tejido no está bueno a nivel distal, lamentablemente pues tengo que definir un nivel más proximal, ¿no? Entonces, lo ideal es que sea lo más distal posible, preservando los cartílagos de crecimiento, que tenga el paciente una buena fuerza de palanca para poder activar una prótesis. ¿Ya? De acá también hay preguntas de examen. Cuanto más alto es el nivel de amputación, ¿no? Cuanto más arriba, quiere decir que el muñón va a ser más corto. Entonces no va a tener fuerza para poder movilizar una prótesis. Recordemos que la prótesis del miembro inferior pesa aproximadamente 10 kilos. Entonces, un muñón corto no va a poder levantar una prótesis de 10 kilos. ¿Qué va a hacer? Va a tener que compensar con la columna, ¿ya? Entonces, cuanto más alto es el nivel de amputación, va a gastar más energía. Cuanto más distal es el nivel de amputación,
gasta menos energía. ¿Ya? Hasta acá vienen preguntas de examen. Aquí en niveles de amputación, ¿no? También vienen preguntas de examen. Lo que les he planteado es, ¿no? Según la clasificación topográfica de Schwartz, les he puesto un caso clínico, ¿no? Por ejemplo, un paciente con amputación a nivel de tercio medio de fémur derecho, ¿no? Según los niveles de amputación, ¿cuál le corresponde? Es la clasificación, según la clasificación anatómica de Schwartz, les voy a poner ahí. Según la clasificación topográfica de Schwartz, ¿cuál es el nivel de amputación del paciente en mención? Si les he puesto que es a nivel de tercio medio de fémur, no, la definición que le corresponde es una amputación por encima de rodilla. Así de sencillo. Entonces, acuérdense que la topográfica solo toma como referencia a las articulaciones, mientras que la clasificación anatómica de Oxford toma como referencia a las estructuras óseas. De las estructuras óseas yo no les he puesto preguntas porque no se utilizan mucho, se utiliza más la clasificación topográfica de Schwartz, ¿ya? Pero siempre tengan como, acuérdense que Oxford toma como referencias los relieves óseos y Schwartz las articulaciones. Luego también se les hace preguntas sobre las amputaciones parciales de pie, sobre los niveles de amputación. Recuérdense que la amputación a nivel desarticulado de tobillo es la amputación de Sain, desarticulado de tobillo, ¿no? Aquí está. A nivel de la zona medio tarsiana es la amputación de Chopard. Y la amputación del IFRAN es el desarticulado tarso-metatarsiano. Esas tres amputaciones, recuérdenlas muy bien. En complicaciones se les ha puesto pues como caso clínico. Ustedes han leído ya el caso clínico ahí en las preguntas iniciales. Ahí habían varias preguntas similares a la del examen. Ya por si acaso se ha tenido que cambiar en la plataforma las preguntas para este caso clínico porque el doctor no quería que les ponga mucha parte teórica, quería más del caso clínico, entonces se tenía que modificarlas. Se ha modificado, ¿ya? Pero en el anterior archivo ahí estaban preguntas muy similares al examen. Entonces, ¿qué complicaciones va a tener un paciente amputado? ¿Se acuerdan que les mencionaba? ¿No? Ahí en la foto, siempre acuérdense, la sensación de miembro fantasma, que el paciente sigue viendo la presencia de ese segmento que ya está amputado. Ya no lo tiene, pero él lo sigue sintiendo como presente. Ahora, hay una diferencia entre sensación de miembro fantasma y dolor de miembro fantasma. La sensación de miembro fantasma, el paciente siente que todavía tiene la extremidad amputada, pero no le duele. Por eso es solo sensación, solo siente la presencia del segmento amputado. Mientras que el dolor de miembro fantasma, ahí sí hace referencia a que le duele ese segmento que está amputado, que ya no lo tiene, pero le sigue doliendo. Por ejemplo, tenemos pacientes amputados por pie diabético, ¿no? El paciente ya está amputado por encima de rodilla del miembro inferior derecho, ¿ya? Pero el paciente se despierta llorando de dolor porque le duele el primer dedo del pie derecho, que ya está amputado hace 3 meses, pero le duele, tiene un dolor que quema, que arde, ¿no? Un dolor tipo hincada, urente, y llora de dolor, porque el dolor del 1 al 10 eleva, pues puede ser 10 sobre 10. Entonces, ¿no? Uno se despide, uno va a ayudarlo y te menciona, me duele el dedo gordo, pero me tienes que enseñar, ¿no? Con la terapia del espejo, nosotros trabajamos acá, observando, ponemos el espejo y le decimos, muy bien, ya, le duele, vamos a trabajar en ese dolor. ¿Qué hacemos? Vamos trabajando al dedo gordo del pie contralateral. Ya le va a dejar de doler, ¿no? Vamos trabajando para que esa sensación de lo que le estamos trabajando viaje al cerebro y reemplace la sensación dolorosa, porque el espejo está proyectando como si fuera
que estamos tocando el pie amputado, ¿ya? Entonces hacemos la terapia espejo para ir disminuyendo esa sensibilidad que ha quedado en la memoria del paciente y tenemos que reemplazar esa información por la información transmitida por el estímulo de la zona sana. Entonces tenemos que trabajar. Hay terapia para ese dolor neuropático del paciente diabético. Se les puede ayudar bastante y les ayuda mucho, ¿no? En la práctica vemos muy buena respuesta en la terapia en espejo para estos pacientes, porque este dolor es muy, muy limitante, ¿ya? Pero con la terapia en espejo disminuye. Entonces, hay diferencia entre sensación de miembro fantasma, que percibe la presencia del segmento amputado, pero no duele, y dolor de miembro fantasma, en la cual el paciente siente que está el segmento amputado, pero además le duele. Ya, otra complicación, la degeneración del muñón. El muñón se hipotrofia por la inmovilización, ya que está todavía con miedo a movilizar, ¿no? O recién está operadito, entonces la masa muscular se va perdiendo. Dehiscencia o apertura de herida quirúrgica. Sabemos que pacientes diabéticos no tienen buena cicatrización, entonces tienen mucha facilidad para que los puntos de sutura se suelten o en todo caso se infecten. En esa lámina está la explicación, ¿no? De la diferencia entre lo que es sensación y dolor de miembro fantasma. Pregunta de examen. Ya, bueno, la rehabilitación ya sabemos que va a estar a cargo del equipo multidisciplinario, ¿no? Acá las preguntas que se le ha puesto es características de un buen muñón. ¿Qué características debe tener un buen muñón? Forma cónica, sensibilidad normal, cicatriz operatoria debidamente ubicada, buen colchón adiposo, alineación del muñón que debe estar, ¿no? En base al eje del cuerpo y no debe estar un muñón flexo y abducido como ingresa al inicio, ¿no? El muñón que está flexo y abducido, o sea, el muñón está hacia adelante y hacia afuera, ese muñón no nos va a servir para poder ponerle una prótesis, porque ninguno de nosotros empieza a caminar pues con la pierna arriba y hacia afuera. Va a tener que hacer más gasto de energía y la pobre columna se va a dañar, ¿ya? Entonces, preguntas de examen. Hay varias preguntas de examen. Características del muñón ideal, ¿ya? No se olviden. Forma cónica, sensibilidad normal, cicatriz debidamente ubicada, móvil y no dolorosa. Acuérdense, no dolorosa, porque no debe haber espículas óseas también, ¿no? Debe haber un buen colchón adiposo, ¿ya? Debe estar alineado y no debe estar flexo y abducido, ¿no? Con buena masa muscular también. Esas son características de un buen muñón, ¿no? Ahí hay varias preguntas. A mí me interesa que ustedes de esta clase de amputados deben de saber de que los pacientes, o sea, el muñón del paciente tiene que ser preparado. No es que le amputan y ya se olvidan o le dan de alta al paciente y después va a tener este paciente una calidad de vida pésimo, ¿no? Porque no le dan la alternativa de repente de proyectarse a ser protetizado, ¿no? Entonces, si queremos que este paciente tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Y tiene la posibilidad de protetizar, preparemos ese muñón. Y para que ese muñón esté listo para una prótesis, debe de cumplir esas características, ¿no? Básicas. Entonces, me interesa que ustedes se lleven ese conocimiento para que cuando vean un paciente amputadito y vean con su muñón todo cilíndrico, así como un hot dog rebanado, ustedes digan, señor, no ha hecho su terapia. Tiene que hacer su terapia para darle forma a ese muñoncito y más adelante, pues si es que tiene la posibilidad de comprarse su prótesis, pues lo hace. Pero ese muñón tiene que estar preparado, ¿ya? Eso es lo que me interesa de ustedes, que se vayan con esa idea, de que nos puedan ayudar a nosotros. ¿Qué otra? Hay otro requisito para que el paciente pueda formar ese muñón de forma cónica, el vendaje. El vendaje le va a ayudar a disminuir el edema, a disminuir dolor y a darle la forma cónica al paciente, al muñón del paciente. ¿Ya? Acá
¿no? Nuevamente, mire cuántas veces les recalco las características de un buen muñón, ¿ah? Formas cónicas, sensibilidad normal, no doloroso, cicatriz bien ubicado, alineado, con buen colchón y no doloroso, o sea, ausencia de espículas óseas, ¿ya? Eso les voy repitiendo varias veces. Formas como nos llegan los muñones puede ser cilíndrico, pero no es el ideal. Bulboso no es el ideal, ¿no? Muñones hipotróficos o atróficos no son los ideales para poder protetizar, no van a ser muy funcionales. Entonces, todos los muñones deberían de tener el objetivo de llegar a esa forma ideal. Y luego, manejo de caídas, ya sabemos, marcha sin prótesis. Ya. Otra característica para que el paciente pueda ser protetizado. O sea, cuando nosotros vamos a ver a un paciente en el proceso de la fase preprotésica, estamos entrenando al paciente para que probablemente sea protetizado. Tenemos que ver que éste sea capaz de ponerse de pie en una paralela, como vemos a la señora, pero manteniendo la postura bípeda correcta. ¿No? Pero si nosotros lo vemos agarrándose de las paralelas y lo vemos con el tronco flexo, ese paciente está compensando. Entonces, imagínense, si sin prótesis está para adelante, con prótesis va a tener que irse más adelante para poder levantar esa prótesis. Entonces, en el paciente amputado debe lograr la posición bípeda e incluso dar pasos en una marcha en paralelas, ¿no? De forma independiente. Cuando el paciente, ustedes ya lo ven erecto, bien paradito, ¿no? Y logra dar sus pasos en las paralelas, ya ganó la suficiente fuerza, ya alineó ese muñoncito, entonces probablemente ya está en condiciones de poder ser protetizado. El pilón ya sabemos de que se va a utilizar en pacientes con amputaciones por encima de rodilla, ¿no? Sobre todo en amputaciones traumáticas. Ya, acá no he puesto nada, ya. Criterios de una protetización provisional, o sea, ¿cuándo yo voy a dar una prótesis provisional a un piloncito? O sea, o cuándo yo le voy a dar a un paciente una prótesis, ¿no? De acuerdo a la edad. Si el paciente pues tiene, o antes de la amputación estaba postrado, ¿no? La prótesis no le va a solucionar el problema. No es un paciente para protetizar porque ya no caminaba. La idea de prescribir una prótesis es que el paciente recupere la funcionalidad previa a su amputación. Y si previamente ya no caminaba, este paciente no va a volver a caminar con una amputación o con una prótesis, ¿no? Porque ya el desacondicionamiento físico ya venía previamente. Entonces, primero la edad, ¿no? Que el paciente esté conectado con un sensorio adecuado. Si es un paciente esquizofrénico o con problemas de salud mental, ¿no? No nos va a colaborar con el proceso de rehabilitación, ¿no? A veces con su misma prótesis ha habido pacientes pues, o familiares que han querido darle de todas maneras una prótesis a estos pacientes y con su misma prótesis pues golpean porque no lo logran manejar, ¿no? No se logran adaptar porque ustedes saben que estos pacientes no tienen control de emociones, si se caen se frustran con facilidad, ¿no? Se enojan, entonces pierden la paciencia y a veces con su misma prótesis quieren golpear a ellos mismos y a los entrenadores. Entonces hay que tener mucho cuidado, tiene que tener un sensorio adecuado. Un punto importante que el paciente desee ser protetizado. Si el paciente no desea ser protetizado, es por demás que trabajemos toda esta etapa, ¿ya? Que el paciente logre equilibrio, ¿no? Acá, por ejemplo, el paciente todavía está con el tronco medio flexo, todavía no está para ser protetizado, ¿no? Pronto, todavía hay que entrenar, ¿no? Que esté bien alineado ese muñoncito y que tenga ya buena fuerza muscular, buen trofismo. ¿En qué pacientes no se prescribe prótesis? Aquel paciente con adulto mayor muy avanzado, con amputación bilateral, ¿no? Porque para ellos va a ser muy difícil el proceso de entrenamiento. A quien tampoco se le va a prescribir prótesis a aquel paciente que esté, a pesar de toda la terapia de rehabilitación, no ha logrado alinear el muñón. O sea, el muñón se ha quedado flexionado más de 45 grados y hacia afuera y abducido. Entonces, estos pacientes, si a pesar de haber hecho rehabilitación no lograron alinear el muñón, no son candidatos para ser protetizados, ¿no? Y esta es una pregunta de examen, ¿no?
la amputación transfemoral con flexión irreductible del muñón superior a 45, o sea, el muñón está flexo en más de 45 grados. Ese muñón no nos sirve para protetizar. Y aquel paciente que a pesar de todo el proceso de rehabilitación no ha logrado mantener la posición bípeda o dar pasos en una marcha en paralelas, tampoco va a ser protetizado. Ya, entonces aquí y acá está, esta lámina viene preguntas, criterios de protetización definitiva, como les decía, el sensorio adecuado, voluntad del paciente, que el paciente tenga buen equilibrio, buena coordinación, buen trofismo, ¿ya? ¿No? Miembro superior, en prótesis de miembro superior, no les he preguntado nada de componentes. De aquí sí les he puesto una pregunta, ¿no? Los grados de movilidad de un paciente amputado de miembro inferior. Recuerden que el K1 es un paciente que camina tramos cortos, es un paciente, imagínense a un abuelito, un adulto mayor con hemodiálisis, ¿no? Un paciente muy limitado, ¿no? Camina tramos cortos, dentro de casa nada más. Un K2 es aquel paciente que ya sale de casa, pero a dar la vuelta a la manzana. Un K3 es un paciente como cualquiera de nosotros, que ya sale a trabajar, sale a estudiar, una persona activa. Y un K4 es un paciente deportista o es un niño, ¿ya? Entonces, eso sí, los grados de movilidad sí les he puesto una pregunta, ¿ya? ¿Cuándo vamos a dar de alta a un paciente amputado? Cuando éste sea capaz de ponerse y retirarse las prótesis solo, de forma independiente, cuando sea capaz de caminar en una marcha, o sea, sea capaz de realizar marcha en paralelas de forma independiente, ¿no? Esos son criterios ya para nosotros poder dar el alta al paciente y que está listo para poder seguir, ¿no? Realizando sus actividades. Pero recordarles siempre que el muñón se va a seguir hipotrofiando. Por lo tanto, tiene que seguir siendo activo físicamente para evitar que ese muñón se nos siga hipotrofiando de forma muy marcada, ¿ya? Porque si no, esa va a perder fuerza en el muñón, no va a poder accionar su prótesis, y otra que el muñón o el socket ya le va a quedar muy fofo a ese muñón porque se pierde la masa muscular. Entonces, el paciente tiene que seguir haciendo